Gracias, Humberto. Muy buenos días para todos los colegas. Bueno, como decía el doctor Bartaza, vamos a conversar sobre algunas particularidades de lo que es las modalidades que hoy el fisco pone a disposición para la cancelación de las obligaciones tributarias, con lo cual vamos a hacer un repaso de algunos temas y ver cómo fueron evolucionando los mismos. Acá, como punto de partida, tenemos que tener en cuenta la ley de procedimiento tributario, la ley 11.683, que en distintos artículos prevé cuestiones a considerar con relación a la forma de pago de las obligaciones por parte de los contribuyentes, ¿sí? Como tres puntos salientes, luego retomaremos la ley 11.683 más adelante, pero para dar el puntapié inicial tenemos que tener en cuenta que la ley dispone expresamente que los tributos, los intereses y las multas deberán abonarse a través de depósitos en el Banco de la Nación Argentina u otros bancos que la FIP autorice, ¿sí? Y la forma de pago prevista era la realización de los mismos a través de cheques, giros postales y depósitos bancarios. Ahora bien, todo va evolucionando y nos encontramos con que el artículo 24 de la ley 11.683 faculta al organismo fiscal a establecer otras modalidades de pago y de plazos a los fines de que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Y por último, un tema no menor es que en principio es el responsable quien imputa, ¿sí?, el pago a el concepto, impuesto y subconcepto como nosotros conocemos, y si este no lo hiciera, el fisco lo imputará a la deuda más antigua. Esto está entonces en el artículo 26 de la ley 11.680. Respecto ahora sí, adentrándonos en los medios de pago disponibles, recordemos que hoy tenemos prácticamente generalizado el uso de la transferencia electrónica de fondos a través del volante electrónico de pago que nosotros conocemos como BEP, pero esto no fue así siempre, sino tuvo una progresión en la obligación de su uso. Con lo cual, recordemos que en una primera instancia, a partir de febrero del 2005, fue para los contribuyentes que estaban obligados a usar el sistema de cuentas tributarias, entre otros. Luego se incorporaron algunas categorías de sujetos para pagar algunas categorías del régimen simplificado de pequeños contribuyentes y del régimen de seguridad autónomos. Luego se generaliza para un sinnúmero de obligaciones tributarias y ya a partir del 2017 podemos decir que prácticamente todo se paga a través de BEPS y no se aceptan pagos en efectivo, por lo menos en los impuestos habituales como son impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto a los bienes personales, el monotributo y autónomo. Pero no nos quedamos solo con la transferencia electrónica de fondos, sino que está reglamentada también la posibilidad de adherir al débito automático en tarjetas de crédito, ¿sí? La normativa la tienen en el material referenciada, con lo cual no me voy a detener en ello. ¿Qué podemos pagar a través del débito en la tarjeta de crédito? Bueno, las cotizaciones de seguridad social autónomos, el pago mensual del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales de lo que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, la cuota mensual de aportes y contribuciones del servicio doméstico. Se daba la posibilidad de regularizar, tengamos en cuenta que la resolución es del 2004 y estaba vigente en ese momento un régimen especial de regularización de autónomos y monotributistas previsto en la 1624. Entonces estaba la posibilidad de pagar también por débito automático en tarjeta de crédito las cuotas de ese plan de pago, los anticipos de ganancias correspondientes a personas humanas, ¿sí?, y sucesiones indivisas, y los anticipos del impuesto sobre los bienes personales. Otro medio de pago disponible es el débito
en cuenta bancaria a través de cajeros automáticos. Bueno, excepto los grandes contribuyentes nacionales, podrán pagar a través de este medio de débito por autorización a través de cajeros automáticos el resto de los contribuyentes. ¿Y qué obligaciones? El impuesto al agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a bienes personales, tanto declaración jurada, intereses y multas, como sus anticipos. Lo que es el impuesto a la ganancia mínima presunta, que en términos generales quedó derogado a partir del ejercicio 2019, pero si hubiera que hacer algún pago, podemos hacerlo de esta manera. El monotributo, servicio doméstico y trabajadores autónomos. Prácticamente lo mismo que veníamos conversando respecto a lo que es débito automático y BEP. Acá tenemos que tener en consideración también que si el contribuyente no tiene caja de ahorro o cuenta corriente a donde realizar el débito, podrá solicitar la apertura de una caja de ahorro fiscal sin costo para poder ingresar sus obligaciones fiscales. Una novedad de hace algún tiempo atrás fue la creación de la billetera electrónica de AFIP, ¿sí? En el 2018, donde a través de un BEP nosotros podemos cargar, entre comillas, dinero en una cuenta genérica que es la billetera electrónica de AFIP, y luego, ingresando a la billetera electrónica de AFIP, vamos asignando ese dinero a distintas obligaciones. Esas obligaciones que pueden abonarse bajo esta modalidad son los saldos de declaraciones juradas presentadas, los anticipos, los pagos a cuenta de retenciones y percepciones, los intereses y multas vinculado con lo que mencionamos anteriormente, el aporte de trabajadores autónomos, seguridad social de trabajadores autónomos y del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Acá tenemos una ventaja, que es que, salvo el aporte de autónomos y el régimen simplificado, el resto de las obligaciones que mencionamos pueden ser propias o de terceros. Es decir, puedo cargar y tener dinero en la billetera de AFIP que está a mi nombre y desde esa billetera cancelar obligaciones de terceros, ¿sí? Entonces es una alternativa, aunque a través de los BEPS hoy está disponible, de cancelar, por ejemplo, obligaciones de una sociedad si es que la sociedad por algún motivo tiene una cuenta embargada, ¿sí? O de un cónyuge o un pariente. Cuando se dan estas situaciones, ya sea embargada por el organismo fiscal o por otro motivo, hay imposibilidad de pago de las obligaciones fiscales y a través de los BEPS o de la billetera electrónica está esta posibilidad de cancelar obligaciones correspondientes a terceros. Después tenemos, como novedad de estas últimas semanas, la posibilidad de pagar las obligaciones a través de el QR, ¿sí? Se encuentra esta opción tanto en lo que es casas particulares, en lo que es monotributo y autónomo, dentro de cuenta corriente monotributista de autónomo, y cuando ustedes van a hacer un BEP, ¿sí? Así como podemos elegir las distintas entidades de pago, Redlink, Pago Mis Cuentas, Interbanking, entre otras, está la opción de elegir pagar con QR. Una vez que elegimos pagar con QR, nos aparece el QR para poder cancelar esa obligación, pero en la propia AFIP está informando en ese apartado que por el momento la única billetera habilitada para cancelar las obligaciones fiscales es la denominada e-pagos. Con lo cual, si ustedes quieren usar las billeteras de algunos bancos o de algunos otros entidades de pago, como Mercado Pago, Ualá, etcétera, no van a poder hacerlo, ya que, insisto, el propio organismo está informando que por el momento está autorizada la empresa o billetera e-pagos y próximamente incorporará el resto. Veremos entonces cómo evoluciona esta modalidad a lo largo de los días y semanas venideras. Bueno, cerrado el tema de cómo cancelo en efectivo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, las obligaciones fiscales, tenemos que recordar que, bueno, existen los planes de facilidad de pago que se encuentran vigentes, que no abordaremos en este momento. Puntualmente el plan de pago permanente
fue analizado por la doctora Signanini jornadas anteriores del ciclo, a las que pueden acceder desde la web del estudio. Adentrémonos entonces en lo que es las compensaciones, ¿sí? Un tema que merece atención en este momento en el cual ya hace bastante tiempo nuestro país está con una alta inflación, con lo cual tener los saldos a favor sin utilizar atenta contra la economía del contribuyente, ¿no? Ya sea empresa o persona humana. Así que hay que tener en cuenta este medio de extinción de la obligación tributaria, que es la compensación. Ahora bien, la compensación no se encuentra definida en la ley 11.683, con lo cual vamos a ir a una norma de aplicación supletoria, que es el Código Civil y Comercial, y en él vamos a encontrar eh, la definición de que existe, ¿no?, la compensación cuando, o tendrá lugar la misma, cuando dos personas, una es deudor y otra es acreedor, ¿sí?, tienen esa calidad y se compensa el saldo hasta en la concurrencia del monto menor. El sujeto A debe 100 pesos, el sujeto B le tiene que cobrar y tiene que 150 pesos y son deudores y acreedores recíprocos. Entonces, hasta la concurrencia de esos 100 pesos se compensará. Y el Código Civil y Comercial prevé expresamente que los efectos de la compensación, dado que esta deuda eh, y acreencia recíproca, es desde el momento en que coexistieron las mismas. Es decir, desde el momento que tengo la obligación de pagar y cobrar, esos 150 pesos y esos 100 pesos de los dos lados del escritorio, tiene efectos la compensación. Esto se denomina compensación legal en el Código Civil y Comercial. Sin perjuicio de esto, luego retomaremos que los efectos en materia tributaria son distintos a los que acabamos de mencionar. Respecto de las compensaciones, la doctrina las ha clasificado en tres tipos, ¿sí? Tenemos lo que se denomina compensaciones automáticas, que son las que efectúa el propio contribuyente al momento de imputar pagos a cuenta, retenciones, percepciones y saldos a favor de periodos anteriores. Esto surge, insisto, sin ser mencionado de esta forma, ya que es una clasificación doctrinaria, de la lectura del artículo 27 de la Ley de Procedimiento Tributario. ¿Cómo determinamos el saldo a ingresar? Tenemos un impuesto determinado, el cual el contribuyente le deducirá, como dije, retenciones, percepciones, pagos a cuenta y saldos a favor de periodos anteriores. Entonces, estas serían las compensaciones automáticas. Después tenemos las compensaciones de oficio, que son las practicadas por el organismo fiscal, ¿sí?, cuando tiene el conocimiento de la existencia de un saldo acreedor y un saldo deudor del contribuyente y compensará las mismas. Ahora bien, esta compensación de oficio, uno cuando lo entiende, a veces el tema de oficio, lo hace el fisco porque toma conocimiento y de esa manera se realiza la compensación. Bueno, esto no es automático, ¿sí? El organismo fiscal lo va a hacer habitualmente cuando tenga que devolver impuestos a el contribuyente, por ejemplo, en los casos de reintegro de IVA a exportadores, antes de devolver el importe susceptible de, de entrega, digamos, de devolución, acreditación o transferencia, conforme a la solicitud que hizo el exportador, va a cobrarse las deudas que éste tenga. Entonces ahí vamos a encontrarnos en la resolución donde se aprueba el recupero de IVA la compensación de oficio que hace el organismo. Ahora bien, la doctrina, la reglamentación y la jurisprudencia entiende que esto que surge del artículo 28, que también se autoriza, ¿sí?, la ley 11.683 en el artículo 28, autoriza al fisco a efectuar la compensación a pedido del contribuyente. Y así lo entendió ya hace mucho tiempo la Corte en la causa Tacconi y CIA del año 88. Y por último, nos vamos a encontrar con lo que se denomina compensaciones por correcciones simétricas,
Esto surgirá como consecuencia de acciones de verificación y fiscalización del organismo fiscal, y si detecta que existen saldos a favor del fisco y saldos a favor del contribuyente, la FIP tendrá que compensar los mismos, aun cuando la acción de repetición estuviera prescripta, porque así lo prevé expresamente el artículo 81 de la Ley de Rito Fiscal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la clasificación realizada por la doctrina y vayamos a tres conceptos que son de vital importancia, que es el concepto de acreditación, devolución y transferencia. Efectuadas las compensaciones, ¿sí? La FIP de oficio o a solicitud del contribuyente, cuando existe un saldo a favor, podrá generar lo que es la acreditación en cuenta al contribuyente, la devolución al mismo y la transferencia a terceros. La devolución y transferencia está expresamente regulada para algunos impuestos, con lo cual no me voy a detener en eso, ya que hoy no es tema de la jornada, pero con respecto a la acreditación, ¿sí? Es algo que hoy con el sistema de cuentas tributarias lo vemos muy común. Nosotros realizamos un pago en exceso y se acreditó en cuentas tributarias y tendremos ese saldo a favor, ¿sí? Y ahí quedará hasta que nosotros así decidamos compensarlo con otras obligaciones. Hoy vemos más materializado este concepto de acreditación gracias a cuentas tributarias, pero en otros casos, insisto, como en el caso de recupero de IVA, el contribuyente puede pedir la acreditación, devolución o transferencia. Entonces, cuando se autorice la acreditación, van a cargar el saldo en el sistema de cuentas tributarias para que pueda luego hacer las compensaciones con impuestos propios si así lo desea. Otro tema vinculado a la compensación es ¿cuál es la norma reglamentaria? Bueno, tenemos una norma reglamentaria genérica, que es la Resolución General 1658. Y después vamos a tener, para algunos casos concretos, resoluciones reglamentarias específicas para casos concretos de compensaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que es reintegro de IVA exportadores, tiene su propio mecanismo de compensación. En el caso de lo que era la tasa de gasoil o el impuesto al gasoil, derogado por la ley la ley 27430, se podía realizar determinadas compensaciones porque así estaba previsto en un régimen especial de compensación. Pero acá vamos a analizar la reglamentación general. Entonces, ¿qué dice esta resolución 1658? Establece requisitos y formalidades a efectos de poder solicitar una compensación cuando coexistan saldo deudores y acreedores. ¿Qué sujetos están comprendidos? Los contribuyentes y responsables por deuda propia, que los vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley de Rito Fiscal, y los excluidos expresamente en esta resolución general son los responsables de cumplimiento por deuda ajena, ¿sí? Por ejemplo, agentes de retención, directores, etcétera, y los responsables sustitutos. Artículo 6 de la Ley 11683. Ahora, ¿cuáles son los saldos a favor comprendidos y los excluidos? Los saldos a favor comprendidos son aquellos que surjan de determinaciones de oficio, declaraciones juradas originales o rectificativas que generen o incrementen saldos a favor, o resoluciones administrativas o judiciales dictadas en recursos o demandas de repetición. Los saldos excluidos son aquellos que tienen un régimen específico de compensación y aquel que surja, ¿sí?, de aplicar los pagos a cuenta, retenciones y saldos a favor generados por el impuesto. Es decir, cuando compenso en la propia declaración jurada, conforme lo prevé el artículo 27 que mencioné al comienzo, no voy a utilizar este régimen de compensación. Salvo, sí, porque esto no ha sido adecuado, en el caso de los saldos a favor de IVA y de ganancias, muchas veces vemos que el sistema de cuentas tributarias lo hace de manera automática. Y en otros casos, nosotros tenemos que elegir los saldos a favor viejos para realizar la compensación. Entonces ahí tenemos que estar atentos a lo que hace cuentas tributarias para que no se generen incumplimientos en los pagos. Luego, tenemos regulado por esta resolución las modalidades de solicitud. Bueno, como dije, la generalidad va por el sistema de cuentas tributarias, que es el que surgen los saldos a favor como consecuencia de declaraciones juradas determinativas. Entonces ahí pediremos la compensación vía cuentas tributarias, y los saldos provenientes de declaraciones juradas informativas, resoluciones
administrativas o judiciales donde se acepta la demanda de repetición, se utilizará la modalidad vía SIAP 798 o el viejo formulario 574. De esta forma, entonces, vamos avanzando con la reglamentación general. Y ahora acá sí me centro en un tema que dije que íbamos a volver, que eran los efectos. Hoy habíamos mencionado que el Código Civil y Comercial prevé que el efecto de la compensación es de que coexisten las obligaciones recíprocas y hasta la concurrencia del monto menor. Pero aquí tenemos previsto en la resolución 1658 que el efecto de la compensación tiene como punto el momento de la presentación. Como pauta genérica es el momento de la presentación. Es decir, si yo no solicito la compensación, por más que tenga una deuda y un crédito, ¿sí?, la deuda sigue siendo deuda y devengará intereses hasta tanto solicite la compensación. Y por más que el origen del crédito sea anterior o posterior a esa obligación que quiero cancelar, pero que tiene origen con antelación a la solicitud de compensación, los intereses los voy a tener que pagar igual. ¿Por qué? Porque el efecto, insisto, está fijado por la 1658 y esto fue causa de discusión y lo resolvió la Corte en la causa Celulosa, Sociedad Anónima. Por mayoría se entendió que habiendo una norma reglamentaria, ¿sí?, que preveía los efectos de las compensaciones en materia tributaria, no había que ir a la norma supletoria, que era la del derecho privado del Código Civil en ese momento, a los fines de definir cuál era el efecto, ¿sí? Entonces, por mayoría sabemos que la Corte entiende que, dado que existe una norma reglamentaria que dice desde cuándo surge efecto la compensación, es esa la fecha y no ha habido discusiones desde entonces. Tema importante por el devengamiento de intereses en el caso de la obligación adeudada, ¿no? Después, la resolución establece que el juez administrativo va a verificar y emitir una nota consignando los saldos a favor de origen, ¿sí?, la fecha a partir del cual surge efecto, etcétera. Y la verdad, esto no lo vemos en la diaria, por decirlo de alguna forma coloquial, ya que lo único que tenemos es la constancia de la compensación. Pero no vemos la autorización por parte del juez administrativo de esa o la conformidad de esa compensación. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Cuando está por prescribir el periodo de origen, nos llegan notas en donde el juez administrativo nos impugna la compensación realizada oportunamente porque, por ejemplo, el origen es inexistente o menor al monto de la compensación. Eso suele pasar cuando se hacen declaraciones juradas rectificativas para, ya sea de IVA o de ganancias, para entrar a una moratoria por regularización de alguna cuestión en particular, se reducen saldos a favor. En el origen, al reducirse el saldo a favor, no había saldo a favor suficiente para realizar la compensación, entonces nos encontramos con este rechazo de la compensación vía nota, pero insisto, en la práctica vemos más los rechazos que las autorizaciones. Así que ténganlo en cuenta cuando hacen rectificativa de verificar que no se les reduzca el saldo a favor y, si así fuera, tenerlo en cuenta. No proceden la compensación, ¿sí?, en determinados casos. Uno que ya lo dijimos de manera concreta, que es la posibilidad de pagar en calidad de responsable sustituto. En el caso concreto que estamos poniendo acá es responsable sustituto de bienes personales, obligación de las empresas de ingresar con saldo a favor de IVA propio. Bueno, está expresamente vedado por la 1658. No hay posibilidad en términos generales de compensar aportes y contribuciones de la seguridad social con saldo de libre disponibilidad de IVA, por ejemplo, o retenciones con saldos a favor. Sí, ahí tienen la normativa citada, y siempre hablamos de generalidades, porque existen casos concretos en donde la FIP exclusivamente para ese origen
de crédito permite la compensación ya sea con aportes y contribuciones de seguridad social o con retenciones. Y en los últimos años nos hemos encontrado con limitaciones concretas al uso de la compensación previsto en la norma general 1658, en lo que fue pagos a cuenta de impuesto a los bienes personales, que estuvo regulado por la RG 4673, y el pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias para determinados sujetos que se ha tenido que ingresar hace algunos meses, que estaba regulado por la RG 5248. Expresamente estas resoluciones impedían la compensación. El doctor Bertaza sobre este último punto ha tratado el tema del exceso en lo que era la reglamentación. Antecedentes que les queremos dejar en el material vinculados a la posibilidad de compensar bienes personales responsables sustituto con saldo de IVA. Tenemos que en la práctica la FIP no lo permite. Tenemos el antecedente de rectificaciones Rivadavia del 2011, donde la Corte autoriza. Como consecuencia de esa causa y de ese pronunciamiento de la Corte, se modifica la resolución 1658 a los fines de imposibilitar la compensación. Sin perjuicio de esto, existen antecedentes más recientes de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal en donde se autoriza la compensación. Ya dijo la FIP que, más allá de que existan fallos y pronunciamientos judiciales, el organismo fiscal entiende que no son susceptibles de compensación, con lo cual el contribuyente que quiera hacer uso de la compensación de saldo a favor propio con deudas como obligado por responsable sustituto, tendrá que acudir a la justicia y hacer el trámite contencioso que considere pertinente. Y por último, solo mencionar la existencia de lo que es la posibilidad de reimputación de pagos, que está previsto en la Resolución General 3487, en donde podemos realizar la reimputación de pago bajo determinados parámetros y lo vamos a hacer a través del sistema de cuentas tributarias o de manera presencial en la agencia, y para determinadas causas o condiciones podremos usar lo que es el servicio presentaciones digitales. Así que bueno, hasta aquí hemos tratado de resumir lo que son las modalidades de pago que tenemos que tener en cuenta a los fines de cancelar nuestras obligaciones tributarias. Muchas gracias y será hasta la próxima edición. Hola, ¿qué tal colegas? Nuevamente los saludos. Tengo dos consultas. Diana pregunta si existe alguna limitación para incorporar al débito con tarjeta los anticipos de impuesto a las ganancias y bienes personales. Bueno, la resolución 1644 que comenté no prevé limitación alguna respecto a la posibilidad de incorporar estos anticipos de ganancias y bienes personales. Si ustedes entran al micrositio de formas de pago que tiene accesible el organismo fiscal en su página web, lo que van a encontrar es la clasificación de los contribuyentes en grandes contribuyentes y resto de contribuyentes. Ahí sí advertimos que cuando vamos al apartado de grandes contribuyentes no está la opción para incorporar los anticipos vía tarjeta de crédito, en débito con tarjeta de crédito, y el resto de los contribuyentes sí el organismo fiscal expone que existe esta posibilidad, con lo cual en principio en la normativa no vemos limitación. El organismo estaría interpretando esta clasificación entre grandes contribuyentes y resto de contribuyentes. Y pasando a la otra pregunta de Hernán, dice: ¿los saldos a favor de libre disponibilidad tienen prescripción? En este caso es del año 2016, que no se permite por encontrarse prescripto según respuesta en presentación digital. Bueno, acá la posición de la FIP desde que está el sistema de cuentas tributarias es que nosotros tenemos que hacer las compensaciones de los saldos a favor seleccionando el origen, imputando el destino, independientemente de que seguimos informando en la declaración jurada determinativa el saldo a favor del periodo anterior. Cuando nosotros queremos hacer la compensación, por ejemplo, del periodo fiscal 2016 vía sistema de cuentas tributarias, nos aparece un cartel que dice: ha ocurrido un error, se ha detectado una inconsistencia en el saldo a favor.
El saldo a favor que quiere utilizar podría estar prescripto, razón por la cual la AFIP debe realizar una verificación previa. Solicite la convalidación del saldo y el procesamiento de la compensación mediante una presentación digital. En términos generales, por lo que comenta acá el colega, el organismo le ha contestado que está prescripto. Esta es una posición fiscal similar a la que tiene ARBA también, pero gran parte de la doctrina sostiene que el saldo a favor renace con cada presentación de declaración jurada determinativa en el cual se expone el mismo. Entonces no se encontraría prescripto por, ya le digo, renacer año a año a medida que lo vamos exteriorizando. Así que nos encontramos con estas dos cuestiones, la posición doctrinaria y lo que estaría advirtiendo el fisco en el cartel que nos aparece cuando queremos hacer la presentación y la posible respuesta que manifiesta el colega. Así que bueno, estos son los dos temas. Muchas gracias y será hasta la próxima.